Bien, señores, este tema de las oportunidades de ventas en el sector público cada día más toma más importancia, cada día más es necesario como empresa, como MIPYME, como mujer, pues poder expandir el mercado, poder confirmar si efectivamente existe una oportunidad o no de venderle al Estado, pero para esto debo de conocer cómo funciona el proceso. Entonces, ¿qué pasaba antes? Hace 5 años, 10 años, ¿qué pasaba? Normalmente, las empresas, el sector privado, una MIPYME o una persona individual se restringía de participar en los procesos de compras públicas. No creía que realmente había una rentabilidad por los temas que todos conocemos. Pero ¿qué pasa ahora? Que ya desde hace unos años todo esto ha ido cambiando. Ya existe la tecnología incorporada, ya existe un sistema electrónico de contrataciones públicas, ya hay un marco normativo que permite, si yo como proveedor tengo conocimiento, pues hacer negocios con el Estado rentables y obviamente obtener el pago correspondiente. Pero vamos a explicar un poco la gran diferencia que existe de hacer negocios en el sector privado versus hacer negocios en el sector público, porque hay similitudes, ¿verdad? Vamos a comercializar un producto, tenemos un plan, una estrategia de ventas. Sin embargo, para focalizar esa estrategia hay que conocer dos cosas ampliamente. Lo primero es lo relativo al marco normativo. Está la ley 340-06, posiblemente muchos la conocen. Está también un nuevo reglamento, hay decretos, resoluciones, todo eso está muy bien. Pero hay que pasar de conocer el marco normativo a saber cómo vender al Estado, a tener una estrategia de prospección en el mercado público. Y en adición a esto, el segundo punto que debemos conocer, no más o menos, muy bien, cómo funciona el sistema electrónico de contrataciones públicas, cómo esto ha ido avanzando. Miren, yo les voy a comentar una historia de una persona que nos sentimos bien satisfechos de que en un momento pues pudimos dar apoyo. Posiblemente si ustedes revisan nuestras redes sociales se van a dar cuenta de quién es. Ella era una empleada, ¿verdad? Normal, de una multinacional. Trabajaba con productos de belleza reconocidos en toda Latinoamérica. Tenía ya unos cuantos años laborando en esta empresa, en posiciones importantes. Sin embargo, llegó un momento en que ya no pudo continuar laborando en esta empresa. Entonces, ¿qué sucede normalmente? Bueno, si yo soy un empleado, tengo trabajando 10, 15 años, estoy totalmente fidelizado a esa empresa y por cualquier motivo no puedo continuar, ¿qué yo voy a hacer ahora? Entonces, esta persona decidió empezar a investigar cómo hacer negocio con el Estado. Puso de un lado el escepticismo y lo que hizo fue que empezó a investigar cómo funciona, cuáles son las normas, cómo se hace el negocio, qué tengo que conocer, cuáles son los documentos. Empezó a hacer esa investigación. Y en un momento específico, pues pudimos nosotros darle apoyo a nivel de la normativa, a nivel técnico, entre otros puntos. ¿Qué sucede? Que esta persona, que por poner un número, porque eso es una información personal de esta persona, vaga redundancia, vamos a suponer que tenía unos ingresos anuales de 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos. Muy bien. Esta persona ha logrado, no desde el primer mes ni los primeros 5 días, sino luego de un tiempo interesante, 6 meses, un año, logrado pasar de tener ingresos de 1,52 millones aproximadamente en promedio a 5, 6, 7, 8 millones de pesos. Y nos preguntamos, pero ¿cómo esto será posible? ¿Cómo se puede? Y de forma inmediata, ¿qué pensamos? Bueno, lo que pasa es que seguro que esta persona tenía un aliado político, seguro que esta persona ya estaba pegada, como decimos comúnmente. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos de esa manera, y es posible pensar, no pasa nada, nos quedamos simplemente en el comentario.
de que yo entiendo, yo creo, etcétera. Sin embargo, nuestra cuenta está en cero, no hay ningún tipo de ingreso, no vendo absolutamente nada. Por eso debemos de pasar de simplemente el comentario a la acción, pero no una acción desordenada, desorientada, sino con un conocimiento técnico y previo. Esta persona es dominicana, es de la República Dominicana y formalizó una MIPYME en República Dominicana. Y ya tiene casi 4 años vendiendo al Estado y cada año los ingresos son mayores. ¿Por qué? Porque obviamente se va adquiriendo más conocimiento. Una noticia extremadamente importante, dominicano que está en Estados Unidos, dominicano que está en cualquier país de Europa, que está en Asia, que está en Latinoamérica. Cualquier dominicano o dominicana, como una persona física o como una persona jurídica, es decir, una empresa, o escuchen bien, todos tienen el derecho de poder participar de las oportunidades de ventas que existen en el mercado público de la República Dominicana. Si usted está en cualquier ciudad de la Florida, tiene cualquier tipo de negocio, ya sea un bien o un servicio, idealmente un servicio que se pueda comercializar de manera digital. Usted es experto en temas de tecnología, seguridad tecnológica. Usted es experto en temas de capacitación, de formación. Usted es experto en temas de ediciones de video y todo lo que tiene que ver con este mundo. Usted es un abogado experto en cualquier tema. Usted tiene una empresa que da asistencia técnica a nivel de contabilidad, que da asistencia técnica a nivel también de negocios, da asistencia técnica a nivel de eventos. En fin, usted tiene cualquier tipo de servicio o cualquier tipo de bien y el Estado, que es el comprador número uno, no solamente en la República Dominicana, en cualquier país del mundo, el Estado es el ente que compra más veces y en volumen que compra mayor cantidad. Usted no va a tener muy posiblemente un cliente en el sector privado con la capacidad de compra del Estado. Muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Y usted como dominicano, y también este es un mensaje que nosotros queremos llevar a los consulados y a las embajadas, que entiendo que están haciendo un trabajo excelente, pero quizás incluir este granito de arena de darle a la diáspora dominicana oportunidades de desarrollo, oportunidades de que puedan dinamizar su economía, elevar el potencial de ventas del producto que quizás ya están comercializando en el país donde se encuentran. O inclusive dar una oportunidad nueva en un sector que desconocen posiblemente totalmente, que no saben que como dominicanos tienen todo el derecho de poder participar en los procedimientos de compras públicas de la República Dominicana desde el país donde se encuentren, de manera totalmente encriptada, segura, acorde a la normativa vigente, en tiempo real. Es decir, son muchas las ventajas. Usted dominicano en Estados Unidos, dominicana en cualquier país de Europa, de Sudamérica, América Central, de Asia, todos ustedes perfectamente pueden ser proveedores del Estado. ¿Y qué sucede? Que diariamente en este sistema electrónico de contrataciones públicas estamos hablando de que se publican, se dan a conocer entre 200 y 300 procesos de compras públicas. Eso quiere decir oportunidades de ventas. En la medida que como proveedor extranjero, dominicano residente en el extranjero, o como dominicano residente en la República Dominicana, en la medida que yo conozco muy bien y más cómo participar y cómo aprovechar esas oportunidades de ventas, en esa medida entonces yo voy a ganar contratos, tener adjudicaciones, ser seleccionados, tener órdenes de compra u órdenes de servicio. ¿Por qué? Porque estoy conociendo bien cómo funciona este mercado de las compras y contrataciones públicas. Muy bien, entonces, algunos datos que también hay que tener en consideración, que hay que conocer. Señores, si usted es una MIPYME, MIPYME certificada, ¿qué quiere decir MIPYME certificada? Quiere decir lo siguiente, vamos a suponer que usted tiene un negocio de fumigación. Ustedes son 3, 5 empleados, está muy bien.
pero no por esta condición única ya va a estar categorizado como una MIPYME, aunque sea una empresa pequeña. Primero debe de certificarse en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. ¿Cómo que? Como una MIPYME, como una micro, una pequeña o una mediana empresa. Y podemos pensar, bueno, pero quizás esto es muy difícil, muy complicado, ¿cómo lo voy a hacer? Todo este proceso es sumamente ágil, todo este proceso se puede hacer de manera inclusive virtual. Todo este proceso ya van miles de MIPYMES que lo hacen. ¿Y qué pasa? Cuando yo soy una MIPYME y luego me hago proveedor al Estado, que tampoco es un proceso complicado, que tampoco hay que ir físicamente a ningún lado, usted, dominicano residente en Estados Unidos, en cualquier estado y en cualquier ciudad, usted residente en Europa, en cualquier país y en cualquier ciudad, usted puede perfectamente de forma digital hacer la solicitud del RPE, que es el registro de proveedor del Estado, y puede sin ningún tipo de inconvenientes entonces empezar a venderle al Estado a través de los procedimientos de compras públicas. Entonces, si usted es una MIPYME y es proveedor del Estado, escuchen bien, usted podrá participar en procesos de compras, que quiere decir oportunidades de ventas, exclusivas para MIPYMES. Esto quiere decir que solamente en ese proceso de compra del Ministerio X, solamente las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, van a poder participar. ¿Qué quiere decir? Que nunca su competencia va a ser una empresa grande, sino una MIPYME que se encuentra dentro de la misma categoría. Entonces, si nos fijamos bien, en el sector privado no existe algo similar. En el sector privado están las empresas, ¿verdad?, de los diferentes sectores. Hay una estrategia que se diseña para en el sector privado lograr los objetivos de ventas e ir incrementando siempre los negocios, y está muy bien. Pero ¿qué pasa? En el sector privado, ya sea usted una MIPYME o no, o grande o como fuese, usted no va a tener ningún tipo de ventaja competitiva cuando la empresa X quiera comprar un producto y al mismo tiempo coticen con una MIPYME o coticen con una empresa grande. Obviamente las empresas grandes, por el volumen que manejan, pues van a tener mayor facilidad de precios, de logística, etcétera. Entonces no va a haber igualdad de competencia. Sin embargo, en el sector público, usted que está en cualquier parte del mundo o en la República Dominicana, va a poder participar en un proceso exclusivo para MIPYME. Un proceso quiere decir una oportunidad de venta, un requerimiento de compra por parte de cualquier institución pública, y va a competir únicamente con MIPYMES. Y estas MIPYMES pueden ser o MIPYMES mujeres. Y aquí entramos en otro punto. MIPYMES mujeres, señores y señoras. Para las MIPYMES mujeres y para las mujeres en sentido general, hay oportunidades de venta en el sector público. Usted puede también, como mujer, como empresaria, como microempresaria, puede destacarse y puede colocar sus productos en el mercado público. E inclusive hay ventajas. ¿Cómo cuál? Fíjense este dato extremadamente importante. Del presupuesto de cada institución pública, vamos a suponer que el Ministerio de Deporte, un ejemplo, lo pueden buscar, es una información que está disponible en la página web del Ministerio de Deporte. Vamos a suponer que tiene un presupuesto anual de compras de 100 millones de pesos. ¿Qué dice la normativa? Que el 20% de esos 100 millones deben de ser destinados a las MIPYMES, 5% a las MIPYMES mujeres y 15% a las MIPYMES en general. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada institución pública se va a replicar el mismo ejercicio. Entonces, si nosotros verificamos en cada institución pública la cantidad de procesos que son dirigidos a MIPYMES, nos vamos a dar cuenta, y pueden verificar también en nuestras redes sociales, la gran cantidad de oportunidades que hay para las mujeres y la gran cantidad de oportunidades de ventas que hay para las MIPYMES. Pero tenemos que aprovecharla. Y para aprovecharla tenemos que conocer cómo podemos participar en ese proceso. Hay otro dato muy importante en el sector público y en las oportunidades de ventas al Estado, que es el tiempo o el plazo de participación. Debo de conocer en cada tipo de proceso de compra cuál es el plazo.
¿Qué tiempo yo tengo para preparar mi oferta como proveedor y enviarla? ¿Y por qué medio puedo enviarla? Que la manera que nosotros siempre sugerimos es el sistema electrónico de contrataciones públicas, antes llamado el portal transaccional. Entonces, MIPYMES y MIPYMES mujeres tienen ventajas competitivas. No tienen que estar obligatoriamente físicamente en la República Dominicana, pueden estar en cualquier parte del mundo. Los requisitos son extremadamente sencillos, todos están publicados. Usted básicamente, como una persona residente en el extranjero, física o jurídica, va a estar formalizado, tiene su documentación. Los mismos documentos que usted tiene formalizados en el país donde está residiendo son los mismos que entonces va a incluir en su solicitud. Es decir, que no es algo cuesta arriba, incómodo, difícil, es un proceso bastante ágil, que inclusive, si toda la documentación está al día, de 2 a 4 días hábiles, usted ya tendrá su RPE, que significa el Registro de Proveedor del Estado. Y ojo, hay otra ventaja adicional. Usted puede obtener, y de hecho el proceso funciona de esa manera, un RPE provisional para participar en las oportunidades de ventas que existen en el Estado. Y una vez es adjudicado, seleccionado, ganador o ganadora, entonces hace el proceso de solicitud de su RPE formal. Miren, para que tengamos unos datos, en una semana, aproximadamente, entre 5 y 10 millones de dólares son publicados en el sistema electrónico de contrataciones públicas. Usted que tiene ese negocio, que lo está pensando, que lo está evaluando, que está fuera del país, que quizás intenta buscar una forma adicional de poder incrementar sus ventas, les invito a que puedan confirmar por ustedes mismos si efectivamente el mercado público es una opción, porque es normal, totalmente lógico, aceptado, que exista escepticismo, que esté confundido, que no esté totalmente seguro. Eso es un proceso normal. Lo que nosotros decimos de ese negocio con el Estado en RD es que si usted conoce técnicamente lo que tiene que hacer, si conoce a nivel normativo lo que tiene que hacer y sobre todo, ojo, escuchen bien, conoce lo que su cliente, que en este caso es la institución pública, tiene que hacer, al unir esos tres conceptos, la probabilidad de usted ser adjudicatario, ganador o ganadora, se va a incrementar muchísimo. Ahora bien, si yo como proveedor, como interesado o interesada, entro al mercado público y más o menos entiendo que es igual que el sector privado, esa probabilidad va a ir mermando, decayendo. Cada vez va a ser más difícil ganar un contrato con el Estado. De igual manera, así como hay una ventaja competitiva para las mujeres, para las MIPYMES, ojo, aquellos proveedores del sector industrial también tienen ventajas. Aquellos proveedores que tienen prácticas sostenibles también tienen ventajas. Es decir, que lo importante es conocer en mi ejercicio profesional, en mi negocio, en el producto que yo ofrezco, qué tipo de ventaja existe actualmente que yo pueda aprovechar legalmente y sumar a mi estrategia de ventas. Entonces, fíjense, vamos a explicar un poquito la diferencia de hacer negocios en el sector privado versus el sector público. En el sector privado vamos a suponer que yo tengo una empresa que da servicios de consultorías, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero comprar equipos informáticos. Normalmente, ¿cómo es el proceso? Que desde nuestro punto de vista puede mejorar mucho, pero todavía falta que se incluya una tecnología puntualmente, que también estamos trabajando en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? En esta empresa, bueno, yo voy a empezar a buscar cotizaciones. Normalmente se utilizan 3 cotizaciones. Esa búsqueda normalmente es de forma manual, no es automatizada. Yo voy a enviar correos, voy a llamar por teléfono, voy a entrarme a una página web a empezar a buscar, a ver cuál sería la empresa que me puede vender ese producto. Yo llamo a contactos, ¿verdad?, que ya conozco para que me puedan hacer las cotizaciones. Yo verifico mi historial de compras y si ya una empresa me ha quedado bien, pues vuelvo y le compro. Pero todo este proceso es de forma manual, no está automatizado.
Luego, en un segundo encuentro, hablaremos de un diseño que tenemos específicamente para ayudar, para colaborar, para mejorar la eficiencia en los procedimientos de compras en el sector privado. Entonces, esa empresa, una vez ya identificó su requerimiento, sencillamente va a elegir al proveedor, al suplidor que quiera y lo va a comprar y punto. Pero ¿qué pasa? Usted como empresa en el sector privado, usted es muy probable que haya hecho una inversión en publicidad, que ya haya hecho una inversión de tiempo, que ya haya quizás visitado a ese cliente, llamado a ese cliente, ya haya enviado varios correos a ese cliente. Ya también, por ejemplo, tengo una inversión en su equipo de ventas, en personal, que diariamente tratan de vender en el sector privado. Es decir, que ya conlleva un presupuesto, en muchas ocasiones bien importante, y todo ese esfuerzo no asegura que esa empresa en el sector privado compre el producto que usted está vendiendo. Fijémonos bien, ustedes ya han hecho una inversión, no solamente de dinero, sino de tiempo. Y todo ese esfuerzo es para que posiblemente una empresa le compre. Ahora bien, si esa empresa que usted quiere vender en el sector privado no le compra, no va a pasar absolutamente nada. Necesariamente no tienen que dar ningún tipo de explicación, de detalle. Usted sencillamente ha hecho su inversión y ya esa inversión quedó hasta ese punto. No quiere decir que tendrá obligatoriamente un retorno. Pero ¿qué pasa? En el sector público hay una ley de compras y contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque se manejan fondos públicos, no privados. En el sector privado yo compro a quien yo entienda y punto. No hay que hacer nada adicional. Ahora, en el sector público, yo como institución pública voy a comprar como institución al proveedor que tenga la oferta técnica más competitiva y la oferta económica más competitiva. Y se van a valorar un tema de las credenciales. Vamos a hacer un ejemplo sumamente sencillo, pero un poco para dar a conocer cómo se evalúa en el sector público para fines de adjudicación y selección. Súper sencillo. Fíjense, vamos a suponer que el Ministerio X tiene un departamento que va a trabajar con datos. Vamos a suponer que en este departamento van a trabajar 15 personas. El encargado de compras se reúne con la persona de tecnología y definen un poco las especificaciones técnicas. Ese es un concepto que debemos tener bien claro al momento de participar en el procedimiento de compras públicas. Y sucede que como estas personas van a trabajar con datos, pero no va a ser algo muy sofisticado a nivel de desarrollo, vamos a suponer que solamente se requiere que el tamaño del monitor sea de 20 pulgadas. No se requiere mayor detalle que el tamaño del monitor, porque como van a trabajar con datos, necesitan en Excel una pantalla un poquito amplia, van a trabajar con tablas dinámicas, etcétera. Perfecto. Sucede que hacen una pequeña evaluación, el encargado de tecnología, y define que cada laptop pues, tendrá un costo de 20,000 pesos aproximadamente. Este es un ejemplo, ¿verdad? Si son 15 laptops a 20,000 pesos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que sería un monto inferior a los 500,000 pesos. Muy bien. ¿Qué sucede? Dependiendo el monto y dependiendo el umbral de cada año, la institución tiene, no es que debe o que puede, la institución pública tiene que hacer un tipo de procedimiento de compra en específico. Entonces, aquí vamos a ir aclarando los conceptos. Licitación es un tipo de proceso de compra, que puede ser nacional o internacional. Ahora bien, en adición a esto, están las compras por debajo del umbral, las compras menores, las comparaciones de precios, la licitación restringida y la licitación pública nacional e internacional. Y en adición a esto están los diferentes procedimientos de sección por emergencia, por urgencia, proveedores exclusivos, proveedor único, obras científicas, etc. Yo como proveedor debo de conocer exactamente cómo funciona cada tipo de proceso de compra, porque si no lo conozco, no voy a saber cómo participar ni cómo ofertar, cómo puedo lograr esa adjudicación. Entonces, en este ejemplo que estamos haciendo, es una compra menor. ¿Por qué? Porque este año 2024, todos los montos de los procesos que superen los 237,000 pesos hasta los 1,5 millones aproximadamente, la institución tiene que hacer una compra menor. Y al hacer una compra menor, ¿qué exige la normativa? Que mínimo
se inviten a 3 proveedores. Esa invitación se hace a través del sistema electrónico. Igual también puede haber notificación por correo electrónico, etcétera. Perfecto. Se invitan 3 proveedores. Muy bien. Sucede que ese requerimiento de esas laptops tiene que concomitantemente publicarse en el sistema electrónico de contrataciones públicas. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Si la institución X quiere comprar esas laptops, obligatoriamente tiene que publicarlo en ese sistema electrónico de contrataciones públicas. Si no, no va a poder hacer ese proceso de compras. Inmediatamente esa institución pública da a conocer ese requerimiento. Usted como proveedor, no importa el país donde se encuentre, podrá ver el requerimiento y podrá participar. Entonces se invitaron a 3 proveedores y también 2 proveedoras de equipos informáticos vieron ese requerimiento. A ver este requerimiento dijeron, bueno, pero me interesa participar. Resulta que de los 3 proveedores que se invitaron, solamente uno quiso participar y envió su oferta en el plazo correspondiente. Ojo, plazo correspondiente, el tiempo que yo tengo como proveedor para participar en ese proceso. Y de las 2 proveedoras que se enteraron a través del sistema electrónico en tiempo real, también se interesaron y enviaron sus ofertas. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo 2 proveedores que fueron invitados y que no participaron. Por cualquier motivo, no me interesa, eso es algo político, no tengo oportunidad, etcétera. Comentarios. Esos comentarios nunca van a lograr que yo gane una adjudicación, que yo tenga un contrato. Muy bien. Entonces, se recibieron al final 3 ofertas, la oferta A, B y C. La oferta A es de una laptop de 15 pulgadas a 15,000 pesos. La oferta B es una laptop de 20 pulgadas y el presupuesto es de 19,000 pesos. Y la oferta C es una laptop de 20 pulgadas con 5 años de garantía y 5 accesorios diferentes por 19,500 pesos. ¿Qué sucede? En el sector privado, lo más lógico, adecuado, prudente, normal, es elegir la oferta C, porque, wow, tiene garantía, tiene accesorios, que es algo que realmente conlleva un equipo informático. Pero si se elige la oferta C, es muy probable que el proveedor B haga una impugnación, una reclamación formal. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sucede que en el sistema de evaluación del sector público hay 2 grandes etapas, una evaluación técnica y una evaluación económica. En la evaluación técnica siempre se va a validar a lo que se llama las credenciales, que son las documentaciones que habilitan a un proveedor para poder participar. Documentaciones son, por ejemplo, el RPE, el registro mercantil, etcétera. Documentaciones, va a depender de cada caso. Ahora, las documentaciones no hacen que mi oferta como proveedor sea mejor, simplemente me habilita para yo poder participar en ese proceso. Vamos a suponer que los 3 proveedores, ¿verdad? El que fue invitado y las 2 que se enteraron, tienen todos sus credenciales, excelente. Luego se va a valorar, ¿qué? La propuesta técnica. Y sucede que el proveedor A hizo una oferta de una laptop de 15 pulgadas. Sin embargo, lo que estuvo previsto, ojo, en este documento, que es extremadamente importante, es el pliego de condiciones. También se le puede llamar, dependiendo del proceso, ficha técnica, especificación técnica, términos de referencias, pero en sentido general, las bases de la contratación. Pliego de condiciones, el documento más importante, fundamental de cualquier proceso de compra pública, que cuando se hace público ese proceso de compras, necesariamente tiene que estar incluido dentro de la documentación. No es posible, vamos a ver, no, necesariamente tienen que estar. Y en ese pliego de condiciones, dentro de la especificación técnica, decía que cada laptop, el tamaño del monitor era de 20 pulgadas. Entonces, la oferta A fue de 15 y el presupuesto de 15,000 pesos. Fíjense que ni siquiera se ha evaluado, se ha visto el tema del presupuesto, sino simplemente de la oferta técnica. Entonces, ese proveedor no va a calificar técnicamente. Ojo, la institución no puede decirle al proveedor, usted no cumplió con el pliego y punto. No. O proveedor, su equipo informático es marca Dell, Toshiba, etcétera. Tampoco.
La institución pública lo que tiene que necesariamente especificar es proveedor A, del pliego de condiciones que fue publicado desde el inicio, en el punto 1, capítulo A, con respecto al tamaño del monitor, se requería de 20 pulgadas y usted lo entregó de 15, por lo que no aplica técnicamente. Fíjense que la respuesta de su descalificación ya va a estar desde el día 1 en el pliego de condiciones. Entonces, ese proveedor tiene dos opciones. Bueno, decir, es verdad, no apliqué técnicamente, no oferté lo que se requirió, o puede pensar, bueno, eso es político, eso está amarrado, y sencillamente me quedo en comentarios, pero no gano absolutamente nada. Muy bien. Entonces, el proveedor B y el proveedor C, ambos sí calificaron técnicamente, porque ambos ofertaron una laptop de 20 pulgadas. Uno 19,000 pesos, el proveedor B, y otro 19,500, el C, incluyendo 5 años de garantía en piezas y servicios y 5 accesorios. ¿Qué sucede? Muy importante. Normalmente pensamos, bueno, pero es que los equipos informáticos tienen que tener garantía, y es así. Pero ¿qué pasa? Esas garantías no fueron incluidas en el pliego de condiciones. Esos accesorios adicionales tampoco fueron incluidos en el pliego de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el proveedor B aplicó técnicamente, cumple con lo que se requiere, y aparte de esto tiene el precio competitivo más adecuado, por lo que la adjudicación muy probablemente sea del proveedor B. Sin embargo, en el sector privado, el proveedor C es el que tiene mayor valor, y por eso existe el concepto de valor agregado. Entonces, en este ejemplo, ¿verdad?, hipotético, obviamente hay oportunidades de mejoras. ¿Por qué? Si yo soy un proveedor de equipos informáticos y yo veo que un pliego de condiciones dice 20 pulgadas, el tamaño del monitor, yo voy a necesitar más especificaciones para poder cotizar específicamente el producto que requiere la institución. Porque laptops de 20 pulgadas pueden haber de 20,000 pesos y de 300,000 pesos. Yo necesito tener disco duro, RAM, memoria, sistema operativo, etcétera. Una serie de detalles adicionales. Esos detalles, usted como proveedor, usted como proveedora, posiblemente los conoce muy bien, porque ya tienen el mercado 3, 5, 10 años y sabe exactamente lo que su producto necesita en cuanto a especificaciones. Y por eso habrá una etapa en cualquier proceso de compra pública para hacer consultas, preguntas que son extremadamente importantes. Ojo, si usted como proveedor en el tiempo legal que tiene para hacer consultas no hace ninguna pregunta, está diciendo que está totalmente de acuerdo con lo que estuvo previsto en ese proceso y en el pliego de condiciones. Por lo que cuando la institución seleccione a un proveedor, ya en la adjudicación, no puede decir, no, pero que en el pliego faltó tal punto o se debió incluir tal punto. Todo eso está muy bien, pero tienen que hacerlo en el plazo legal, que es el 50% del plazo de ese proceso de compra, dependiendo del tipo de proceso de compra que sea. Y la forma ideal de hacer esas consultas, señores y señoras, es a través del sistema electrónico de contrataciones públicas. Un sistema electrónico que está encriptado, seguro, que funciona, que usted puede con total certeza hacer la pregunta, porque fíjense, si usted como proveedor hace la pregunta de forma tradicional, ¿cómo cuál? Llamando por teléfono o escribiendo un correo electrónico. Vamos a suponer que el Ministerio de Salud Pública tiene al mismo tiempo 25 procesos de compras públicas. Fíjense el tiempo que ustedes van a tener que invertir para determinar quién de los 15 técnicos de compras está trabajando un proceso. Entonces, es algo que no es eficiente. Sin embargo, si usted hace la consulta a través del sistema electrónico de contrataciones públicas, la consulta va a estar dirigida específicamente a la persona responsable en esa institución de ese proceso de compra pública. La pregunta va a tener una fecha y va a tener un contenido. Y ojo, la institución necesariamente para poder avanzar, continuar con ese proceso de compra, tiene que responder esa pregunta en el plazo correspondiente, que es el 75% del plazo de ese proceso. Entonces, vamos a hablar un poco de las ventajas que como proveedores ustedes tienen al utilizar el sistema electrónico de contrataciones públicas. En el sector privado, si yo quiero vender pintura, yo debo de empezar a invertir en publicidad, en promoción, en descuentos.
debo de empezar a invertir en acercarme a las empresas, visitar, llamar. Todo esto es tiempo, recursos, en sentido general, recursos económicos, recursos de tiempo. Y si estoy fuera del país, soy un dominicano residente en el extranjero, fíjense ustedes la cantidad de cosas que tendría que hacer para vender en el sector privado. Y como habíamos conversado, esto no asegura la venta. Sin embargo, en el sector público, a través del sistema electrónico de contrataciones públicas, usted puede conocer exactamente cuáles clientes quieren comprar ahora mismo, hoy, lo que usted está vendiendo. Si usted vende pintura, usted rápidamente puede identificar 5, 10, 15, 20 clientes prospectos en el mercado público, instituciones públicas, ministerios, que quieren comprar ahora mismo lo que usted está vendiendo. En el sector privado no existe esta ventaja. No hay una manera de yo saber cuáles empresas ahora mismo quieren comprar pintura, pero en el sector público sí existe esta ventaja. No hay que ser experto, no hay que ser abogado, no hay que ser un técnico especializado, simplemente conocer cómo funciona cada tipo de proceso de compra pública. Entonces, puedo identificar cuáles son mis clientes prospectos en el mercado público y por la misma vía, que es el sistema electrónico de contrataciones públicas, hacer una oferta totalmente encriptada. Encriptada quiere decir que cuando usted envíe la oferta, cada proceso de compra tiene un cronograma desde que inicia con la publicación hasta que finaliza ese proceso. Y cuando usted como proveedor envía una oferta, va a haber un plazo de apertura de ofertas. Esto quiere decir que la institución, hasta que dentro del sistema no llegue específicamente ese día y esa hora, y ese minuto, ese segundo, no va a poder abrir y ver su oferta. Por lo que todos los proveedores van a tener la misma capacidad y van a tener igualdad de condiciones. ¿Qué pasaba antes? Yo, como proveedor, enviaba una oferta de manera física y esta oferta era vulnerable. Se podía vulnerar de cualquier forma, por lo que quizás ya el personal de compras podía tener información previo a la fecha de apertura de ofertas. Sin embargo, cuando existe y cuando se incorporó este sistema electrónico, ya no existe esa posibilidad de ver la oferta antes de la fecha de apertura de ofertas. Entonces, esto también es otra ventaja que tenemos en este sistema electrónico de contrataciones públicas que está disponible para todos los dominicanos, dominicanas en República Dominicana, fuera del país y también para los extranjeros. Ojo, todos los extranjeros de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, todos también tienen el derecho de participar en los procesos de compras públicas de la República Dominicana. ¿Y esto por qué? Porque hay un principio dentro de la ley vigente de contrataciones públicas que es el principio de reciprocidad. En total son 9 principios. Yo les invito a que puedan conocerlo, no más o menos, sino muy bien, para que también puedan aprovechar estas ventajas. Entonces, en este sistema electrónico de contrataciones públicas, ojo, esta información que vamos a dar puede ayudar a algunos y puede no ayudar a otros. Todo depende de su estrategia de prospección del mercado público. Ojo, en el sector privado, usted para tener información de su competencia es muy difícil. Usted no puede manejar precios necesariamente específicos en una cotización, en una propuesta de ventas. Usted, si va a venderle a la empresa X, no puede identificar cuáles son los demás competidores o identificar a quién seleccionaron. Es muy difícil, es algo manual. Sin embargo, en el sector público, usted puede saber exactamente los proveedores que compitieron en un proceso de compras públicas y puede conocer también los detalles de las ofertas. ¿Y esto por qué? Porque la información de compras públicas es pública. ¿Qué quiere decir esto en términos de estrategia de ventas? Es algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si yo vendo pintura y yo quiero vender al Ministerio X, yo puedo ir al sistema electrónico de contrataciones públicas y yo puedo perfectamente conocer cuál es mi competencia y cuáles son sus precios. Vamos a repetir esta parte. Puedo conocer cuál es mi competencia y cuáles son sus precios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que como proveedor de pintura yo vaya a participar en esa institución con mi oferta,
no va a ser más o menos a lo que yo entiendo o lo que yo creo, sino que yo voy a unir el conocimiento técnico, el conocimiento normativo, todo el marco normativo de contrataciones públicas, y voy a diseñar un plan de prospección del mercado público, conociendo cuál es mi competencia, sus precios. Cuando yo consolido, unifico todo esto, esa propuesta que yo voy a hacer de pintura, en este caso, a esa institución pública, tiene una probabilidad importante de ser adjudicataria, ganadora. ¿Por qué? Porque ya estoy considerando diferentes indicadores. Recordemos, en el sector privado no puedo ver mi competencia, no puedo saber inclusive ni siquiera el presupuesto de eso que quieren comprar. En el mercado público sí. Hay otro documento que se llama la certificación de apropiación presupuestaria. Como proveedor debo de conocer muy bien qué significa este documento. Hay una certificación de cuota compromiso. Puedo conocer exactamente el presupuesto, inclusive por artículo o por ítem, que se ha presupuestado para cada producto que se está requiriendo. Y hay toda una estrategia de precios, que se enfoca en el mercado público. Entonces, muy importante obtener las diferentes ventajas que existen del sistema electrónico de contrataciones públicas. Un dato que vale la pena aclarar: la institución pública X, el ministerio, su prospecto cliente del mercado público, va a tener un presupuesto definido, eso está muy bien. Sin embargo, usted como proveedor en lo que vende es experto. ¿Qué quiere decir esto? Que puede establecer los costos y obviamente puede establecer la rentabilidad de su producto. Por ende, cuando usted vaya a participar en un proceso de compra pública como proveedor, usted va a elaborar su propuesta económica en base, obviamente, al conocimiento técnico que tiene ya de su producto. La institución pública siempre va a estimar un monto. No necesariamente ese monto siempre es 100% acorde a lo que está en el mercado actualmente. ¿Por qué? Porque es posible que sea o menos o más. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Haga una estrategia de prospectación, verifique su competencia, verifique sus precios, verifique el presupuesto de la institución, verifique un historial de los últimos 10 procesos y en base a esto, más su conocimiento del sector privado, entonces elabore su propuesta económica. Es decir, que ya se toman diferentes indicadores para yo elaborar mi propuesta económica, no únicamente, bueno, yo este equipo lo vendo en 100,000 pesos, punto. No, no, no. Yo hago esa pequeña investigación, que puede ser pequeña o grande, porque así como hay procesos de 100,000 pesos, hay procesos de 100 millones de pesos. Se publican semanalmente, todos pueden ingresar y ver esta información. Fíjense, los requisitos para los que están interesados, dominicanos residentes en el extranjero, extranjeros, y de igual manera dominicanos en República Dominicana, para obtener el RPE, que es como si fuera la cédula, el pasaporte para poder vender, son extremadamente sencillos, no es algo complicado. Son algunos formularios que se completan, informaciones ya propias de su persona física o de su persona jurídica, y todo esto se puede hacer prácticamente en 2 días hábiles. Decimos 4 días para tener un lapso de tiempo por si falta alguna documentación y existe algún tipo de subsanación. Fíjense, otro dato importante que es importante considerar es el plan anual de compras de contrataciones públicas de cada institución pública. Ojo, no de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es el órgano rector, y también tienen una unidad de compras, sino de cada institución pública. Toda esta información está disponible. ¿Por qué? Si yo soy un proveedor de catering, ¿verdad? Ese es mi servicio, esos son los que yo ofrezco. Yo puedo verificar en cualquier institución pública cuáles son las instituciones que para el primer trimestre del 2025, por poner un ejemplo, están contemplando publicar procesos de mi rubro, o como correctamente se le debe llamar, de mi actividad comercial, que está unida a un código UNSPSC, referente a las Naciones Unidas, el cual tiene que estar también en mi RPE para yo poder vender servicios de catering. Pero para resumir esta parte, señores, en el sector privado, yo no tengo la menor idea de lo que las empresas están planificando comprar. No sé en el sector privado. En el sector público yo sí puedo estimar, mira, esta y este listado de 15 instituciones públicas en el primer trimestre
están planificando publicar requerimientos de compra de mi rubro, de lo que yo vendo. Y es tan sencillo como establecer dentro del plan y el cronograma de propuestas esas instituciones y estar atento o atenta, ¿m? Desde Dominicana o fuera de Dominicana, para enviarme oferta en el plazo correspondiente. Porque hay procesos que tengo un plazo de aproximadamente 2 días hábiles, como las compras menores, sin contar el día que se publican y el día final. Hay procesos de comparación de precios que son 5 días hábiles, aproximadamente una semana. Hay procesos como la licitación pública nacional que son 30 días hábiles. Es decir, que va a depender mucho, incluyendo también los sorteos de obras para todos los proveedores de construcción. Y hay procesos que están por debajo del umbral, que ese tiempo lo define la institución, y también hay una estrategia que se diseña específicamente para participar en esos procesos de compras por debajo del umbral. Cada tipo de proceso tiene una estrategia o una táctica en particular. Pero como proveedor, yo debo de tener ese plan. No es lo mismo yo empezar a tratar de vender al Estado, más o menos a lo que yo entiendo, o incorporando buenas prácticas del sector privado, que son buenas, pero en el sector privado, no necesariamente en el sector público. Diferente a yo tener un plan de prospección del mercado público de mi rubro o mis rubros o actividades comerciales. Es totalmente distinto esa estrategia. Muy bien, entonces, fíjense, de igual manera, cada cliente en el sector público, cada institución pública, para poder hacer un proceso de compra, va a tener que desarrollar 9 etapas. Una etapa de planificación, una etapa de preparación del proceso, una etapa, una etapa de planificación, una etapa de preparación del proceso. De igual manera se va a invitar a los oferentes. Luego de esta invitación va a haber un proceso de evaluación para fines de adjudicación. Luego va a haber una selección del proveedor adjudicatario o la proveedora. Luego va a haber una etapa de gerenciamiento del contrato, que quiere decir el fiel cumplimiento de lo que estuvo dentro de la orden de compra o el contrato, y una etapa final de pago. ¿Qué es lo importante? Como proveedor, yo tengo que saber exactamente lo que la institución tiene que hacer. Mi cliente en el sector público, ¿cuál es su siguiente paso? En el sector privado, hay forma de conocer el siguiente paso de esa empresa dentro del proceso de compra. Muy difícil. Dentro del sector público, yo sé exactamente el siguiente paso que va a hacer la institución, cómo lo va a hacer y cuándo. Y como proveedor, ¿qué yo tengo que conocer para asegurar que dentro de esa etapa yo estoy posicionado de la forma correcta? Todo esto va incluido dentro de un plan de prospección. Y por eso hay que conocer a tu cliente en el mercado público. Hay que conocerlo. ¿Y cómo yo lo puedo conocer? A diferentes formas. Yo puedo ver toda la información publicada de esa institución, puedo conocer también su unidad de compras, puedo conocer las unidades requirentes o los departamentos o quizás las áreas de esa institución, donde está la persona que puede fungir como perito técnico y que tiene un peso importante en la elaboración quizás de ese pliego de condiciones. Ustedes saben que dentro de un proceso pueden haber peritos técnicos dependiendo del proceso, y esos peritos técnicos van a emitir un informe técnico, ¿verdad? Propiamente de ese proceso, un informe también que tiene que ver con la parte económica de ese proceso, y de igual manera un informe legal o normativo de esas ofertas. Finalmente, el comité de compras va a tomar una decisión en base a la recomendación, obviamente, de estos peritos técnicos. Entonces, debo de conocer, no solamente, bueno, vi un proceso, estoy interesado, hice una oferta. También yo puedo hacer visitas a esa institución. Yo puedo proponer, si tengo un producto nuevo, novedoso, innovador, ¿verdad? Como dominicano residente en el extranjero, o como extranjero o dominicano en República Dominicana, yo puedo proponer a la institución soluciones. Porque al final, fíjense, cada institución pública tiene una misión específica. Cada institución pública impacta a la sociedad de una forma particular, positivamente. Y para impactar positivamente necesita insumos. Esos insumos son ustedes como proveedores que lo pueden suministrar. Es decir, que el producto que ustedes vendan en el Estado, ofrezcan, va a impactar
positivamente a la sociedad, a los mismos dominicanos y dominicanas. Por eso, este ejercicio de hacer negocio con el Estado tiene una connotación muy noble, muy humana, porque si yo, por ejemplo, vendo productos de calidad al Ministerio de Salud Pública, o a Promesecal, o a Servicio Nacional de Salud, etcétera, o a cualquier hospital, eso va a repercutir en los pacientes dominicanos, ¿verdad? En los pacientes de ese hospital X. Igual pasa con cualquier otro sector. Entonces, debo de también tener una estrategia para conocer a mi cliente en el mercado público. Fíjense, de igual manera, es interesante que como proveedor ustedes siempre se mantengan con toda la información actualizada. ¿Por qué? Porque en la medida en que pasa el tiempo, se van incorporando nuevas reglamentaciones, nuevos decretos, nuevas circulares, nuevas guías. Hay, por ejemplo, una circular que tiene que ver específicamente con los proveedores de fumigación. Hay una serie de informaciones que yo debo de conocer porque estoy dentro de ese mercado. Pero igual pasa con los notarios públicos. Igual pasa, por ejemplo, también con aquellas instituciones que quieran contratar servicios de seguridad privada. Entonces, debo de mantenerme con lo que está en el mercado para el único objetivo es siempre tener la mayor probabilidad de adjudicación, de ser seleccionado. Fíjense, otro dato también interesante es que dentro de las oportunidades de ventas que existen en el Estado, dentro de las documentaciones que se exigen, normalmente en las credenciales, todas son subsanables. ¿Y qué quiere decir subsanable? Que lo puedo corregir, pero ojo, siempre va a ser en un plazo, siempre va a ser en un tiempo en específico. Ese plazo no es que de repente la persona responsable de compras va a decir, bueno, tienes 3 días para corregir ese documento. No, todo esto debe de estar previamente en el pliego de condiciones. Por eso, cuando ustedes vayan a participar en un proceso, fíjense del pliego. Hay pliegos que pueden tener 50 páginas, 30 páginas, 10 páginas. Hay especificaciones técnicas o fichas que tienen información más reducida. Pero es importante que hagamos esta revisión exhaustiva. ¿Por qué? Porque cualquier pregunta de ese proceso referente a la parte técnica, referente a los plazos o el tiempo o el cronograma del proceso, referente a cualquier documentación subsanable, referente al cronograma de entregas de esos productos en esta institución, referente al cronograma de pagos de esa institución en ese proceso, referente también, por ejemplo, a requerimiento de muestras en ese proceso. ¿Cuándo van a hacer esas muestras? ¿Qué tipo de muestras van a hacer? ¿Cómo va a ser el empaquetado? ¿Dónde el destino final, el domicilio, se deben de entregar estas muestras? Todas estas son preguntas que nosotros como proveedores tenemos que hacernos y tenemos que validar, constatar, verificar que estén dentro del pliego de condiciones. Y con toda la seguridad yo puedo hacer una consulta a esa institución pública respecto a ese pliego de condiciones. Fíjense, hay un principio de participación que es el número 2 y un principio de publicidad que es el número 1. Ninguna institución pública, usted esté fuera de República Dominicana o dentro, puede cohibir ese derecho a participar. Usted siempre puede participar en un proceso de compra pública. Nadie le puede decir, proveedor X, no participe. Es imposible. Ahora bien, una cosa es participar y otra cosa muy distinta es ser adjudicatario o ganador. ¿Por qué? Porque para esto debo de tener la mejor propuesta técnica y económica y también conocer cómo funciona el mercado público. Hay diferentes métodos de evaluación, no únicamente es el precio. Hay formas en que la institución puede evaluar su oferta dependiendo del tipo de bien o servicio que vaya a requerir. E inclusive hay un manual de procedimientos ordinarios que detalla específicamente todo este proceso y que todos como proveedores pues también debemos de conocer. De igual manera, por ejemplo, hay un principio de razonabilidad, que es el principio número 9. ¿Qué quiere decir eso? La institución pública, cuando vaya a requerir un bien, un servicio, y cuando vaya a establecer plazos y vaya a establecer condiciones, todo tiene que estar dentro de razonable. Un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo voy a contratar un almuerzo porque tengo una actividad para 10 personas. Yo no puedo como institución pública incluir en el pliego de condiciones, porque tampoco aplica, que
ese proveedor tenga 15 años de experiencia. ¿Por qué? Es excesivo, sale de lo razonable. Pero yo como proveedor lo puedo identificar y puedo hacer esa pregunta. Dudas, preguntas desde negocios con el Estado en RD para dominicanos residentes en el extranjero, para dominicanas, para las MIPYMES, para cualquier tipo de empresa, por favor cuenten con todo nuestro apoyo. Listo.